chicos y chicas, bienvenidos a Educagicas, un nuevo podcast de Educagica, y en esta ocasión tenemos un podcast de lengua que nos va a servir para repasar la situación de aprendizaje número 3, que la acabamos ya prácticamente de terminar. Para este podcast tenemos a 4 nuevos colaboradores, 2 colaboradores de quinto A que son Irene, Alberto y 2 colaboradores de quinto B que son Carla y Carlos. Pues con estos 4 fenómenos vamos a repasar todo lo importante de la situación de aprendizaje 3 de lengua. Empezamos. Primer bloque de contenido. Vamos a hablar del verbo, formas verbales, y vamos a ver todos esos apartados que están ahí. Las formas no personales, las formas simples y compuestas, la persona y el número de cada uno de los verbos, el tiempo y el modo, y el infinitivo y la conjugación. Todos esos apartados nos van a servir para hacer una conjugación completa de una forma verbal. Evidentemente las formas no personales son más fáciles, pero las formas personales son un poquito más complejas. Entonces hay que decir todo eso de cada una de ellas. Lo vamos a ir practicando en este podcast y vamos a decir cómo se hace. O sea que vosotros, tranquilidad. Aquí os lo vamos a explicar todo. Vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio. Vamos a empezar recordando qué es un verbo. Por ejemplo, Alberto, ¿tú puedes decirme qué es un verbo? Los verbos son las palabras que expresan acción. Acción, es decir, dentro de una oración tenemos que buscar la palabra que me dice qué es lo que está pasando, y esa palabra seguramente siempre será el verbo. Vale, pues eso es un pequeño recordatorio de algo que en teoría ya sabíamos muy bien de cursos anteriores. Ahora vamos a entrar ya en lo nuevo. Dentro del verbo vamos a hacer una primera distinción entre algo que es muy importante, que son las formas personales y las formas no personales. Vamos a quedarnos de momento con las formas no personales, porque son un poquito especiales. Carlos, ¿tú puedes recordarnos qué son las formas no personales del verbo? Las formas no personales del verbo son aquellas que no se pueden conjugar. ¿Y son cuántas, Irene? Son 3: infinitivo, gerundio y participio. Vale, Carla, fíjate, ahí hemos cogido un verbo y hemos puesto ejemplos de las formas no personales de ese verbo. Cuéntame, ¿cómo se llama la forma no personal y cómo es esa forma? Está el infinitivo, Sí, ¿qué hablar, es? De hablar, muy bien. en Correcto. gerundio hablando, Sí. y en participio hablaron. Hablar, vale. Cuando estamos trabajando con las formas no personales del verbo, tenemos que fijarnos muy bien en cómo acaban cada una de ellas. El infinitivo en este caso acaba en ar, el gerundio acaba en ando y el participio acaba en ado. Esas terminaciones se van a ir repitiendo en cada uno de los verbos, y es una pista que me puede a mí ayudar para recordar cuáles son esas 3 formas no personales del verbo. Por tanto, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Alberto, las formas personales, ¿qué pasa con las formas personales del verbo? Que son aquellas que pueden conjugarse. Efectivamente, ya una forma personal del verbo ya puedo decir cuál es la persona, el número, el tiempo, el modo, la conjugación, puedo decir un montón de cosas. Sin embargo, en las formas no personales del verbo no puedo decir tantas cosas, de hecho que no puedo decir prácticamente nada, simplemente cuál de las 3 es, si es infinitivo, si es gerundio o si es participio, ¿vale? En todo caso puedo decir la conjugación, si es de primera, segunda o tercera, pero un poquito más. Sin embargo, en las formas personales, ahí sí podemos decir un montón de cosas. Y como puedo decir un montón de cosas, eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora un poquito más en profundidad. Y vamos a empezar por la parte más sencillita de todas, con analizar la persona y el número de cada una de las formas personales del verbo. Por ejemplo, si hablamos de personas, Carlos, ¿cuántas personas podemos encontrarnos en la conjugación de un verbo? 3. 3. Tenemos 3 en singular y 3 en plural. Si te fijas un poquito ahí en la pantalla, tenemos puestas las 3 primeras del singular y las 3 segundas que son del plural, ¿vale? Si leemos un poquito, simplemente para recordar, porque esto es otro dato que ya conocemos, Carlos, ¿cuáles son las 3 personas del singular? Yo de primera persona del singular, tú de segunda persona del singular y él de tercera persona del singular. Claro, por eso decimos yo, lo que sea, tú, lo que seas, él, lo que sea, cuando estamos conjugando un verbo, ¿vale? Por eso las 3 personas del singular. Y luego, estas 3 personas tienen su correlativo en plural. Irene, ¿cuáles son? Nosotros, primera persona plural, vosotros, segunda persona plural, y ellos, tercera persona plural. Por tanto, tenemos 3 de singular y 3 de plural. En total, 6. Por eso decimos 6 verbos cada vez que conjugamos, porque hay 6 personas. Y números, pues tenemos 2. Eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que tenemos el singular y el plural. ¿Vale? Este apartado fácil, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí? Lo es. Es muy fácil.
Vamos a pasar por uno que no es tan fácil, porque son un montón, que son los tiempos verbales. Aquí, en esta pantalla, hemos puesto los tiempos verbales del modo que tiene más, que es el indicativo, ¿vale? El subjuntivo tiene poquitos y el imperativo, pues solo son unas poquillas formas. En este caso, aquí hemos decidido escribir aquellos tiempos verbales que forman parte del modo indicativo. Y hemos hecho 3 grupos, según el tiempo, ¿vale? Hemos hecho un grupo de presente, hemos hecho un grupo de pasado y hemos hecho un grupo de futuro. Entonces vamos a ir diciendo cada una de las formas o de los tiempos verbales que vamos a encontrarnos en cada uno de esos 3 bloques. Carla, háblame del tiempo de presente. Tiempos de presente, ¿cuántos tiempos verbales puedo encontrar? Pues puedo encontrar 2. Tengo uno simple y uno compuesto. ¿Cómo se llama el simple? Se llama presente simple Claro. y pretérito perfecto compuesto. Eso que es su correlativo, pero en modo compuesto. Hemos puesto un ejemplo debajo de cada uno de ellos. Carla, ¿puedes decirme cuáles son? Sí, yo canto Sí, y yo he cantado. correcto. El primero sería el ejemplo del presente simple, que es el tiempo más fácil de todos. Y el segundo sería el ejemplo del pretérito perfecto compuesto, que es un poquito más complicado, pero que en verdad no es tan difícil. Porque lo que hemos hecho es coger el verbo haber, lo hemos puesto en presente y le hemos añadido un participio. Así se forman todos los tiempos de compuesto, con el verbo haber más un participio. Muy bien, Alberto, vamos a fijarnos ahora en los tiempos de pasado. Aquí tenemos, tenemos 4. Aquí tenemos 4, ¿vale? ¿Cuáles son los 2 primeros? El pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. Correcto, esos nombres tan raros que no hemos encontrado ahí, ¿vale? El primero es el imperfecto, que sería el modo simple, y el pluscuamperfecto sería el modo compuesto, ¿vale? ¿Qué ejemplo hemos puesto, Alberto? Yo cantaba y yo había cantado. Bien, yo cantaba, que sería el modo simple, y yo había cantado, que sería el modo compuesto, que de nuevo, igual que pasaba arriba, tengo el verbo haber en pretérito imperfecto y el verbo cantar, en este caso, en modo de participio, ¿vale? Muy bien. Carlos, vamos con los segundos tiempos del pasado. ¿Cuáles son los 2 que tenemos ahí? El pretérito perfecto simple y el pretérito anterior. Vale, ¿y sus ejemplos? Yo canté y yo hube cantado. Correcto. Pues tenemos el primero otra vez forma simple y el segundo forma compuesta, que se ha formado igual que los anteriores, ¿vale? Bien, pues esos son los 4 tiempos que entran dentro del grupo del pasado. Ahora vamos a centrarnos en el grupo del futuro, que en este caso son otros 4. Cuéntame, Irene, ¿cuáles son los 2 primeros? El futuro simple y el futuro compuesto. Vale, cuéntame los ejemplos. Yo cantaré y yo habré cantado. Correcto, primero simple, segundo compuesto. Igual, otra vez igual, ¿vale? En la forma de compuesto, ¿qué hago? Coger el verbo haber, lo pongo en futuro y al lado le pongo el participio. Y me quedarían los 2 últimos tiempos que entran dentro del grupo de futuro, Carla, que serían ¿cuáles son? El condicional simple y condicional compuesto. Vale, aquí los nombres son muy facilitos, solo tenemos que cambiar la última palabra, de simple a compuesto. Vale, ¿cuáles son los ejemplos? Yo cantaría y yo habría cantado. Correcto, muy bien. De nuevo, otra vez más, forma de simple en primer lugar, forma de compuesta en segundo lugar. Vale. Recordamos lo que habíamos dicho antes. Estos son los tiempos verbales de indicativo, ¿vale? Si yo tuviera que pasarme a subjuntivo, tendría que quitar algunos. Por ejemplo, en el futuro no aparece, ¿vale? En el subjuntivo. Solo aparece el presente, los tiempos de presente y los tiempos de pasado, pero no aparecen los tiempos de futuro. Con lo cual, en cierto modo, es más fácil porque son menos, aunque las formas de subjuntivo son un poquito más raras. Entonces hay que echarle un poquito más de tiempo. Bueno, ¿qué tal este apartado, chicos? ¿Bien? Bien. 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 Bueno, con este repasito es fácil. Claro, esto visto así es muy facilito. Ahora lo complicado sería coger un verbo y sacar todos esos datos. Y ahí se nos complica un poquito más la cosa. Bien, vamos a enlazar la siguiente diapositiva con lo que hemos hablado antes, que son los modos, ¿vale? Hemos trabajado con los tiempos verbales en indicativo completo. Del subjuntivo hemos dicho algunas cosillas y el imperativo en verdad son formas muy cortitas, son muy poquitas. Pero vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿vale? Alberto, háblame un poco del modo indicativo. El indicativo se utiliza para hablar de hechos reales, dar información, etc. Es el modo más común de los 3. Exacto. Es decir, modos verbales tenemos 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. Y el indicativo, en verdad, es el más usual, de hecho se utiliza mucho más que los otros 2. Por eso dice aquí que es el más común de los 3. Y es el uso más normalito. Decir algo, dar información sobre algo, expresar las acciones normales, eso se utiliza siempre, casi siempre, el indicativo. Hemos puesto un ejemplo de una oración, Alberto, ¿puedes leérnosla, por favor?
Por ejemplo, nosotros viajaremos a México el año que viene. Correcto. Ahí, de toda esa oración, buscamos el verbo que sería viajaremos, que por cierto es un verbo de futuro, ¿vale? Y es un futuro de indicativo. Como hemos visto antes, en la diapositiva anterior, es un futuro de indicativo. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en el segundo modo. Cuéntame, Carlos, ¿cuál es el segundo modo verbal? El subjuntivo Vale, ¿y para qué se usa? se utiliza para expresar dudas o deseos. Vale, este modo verbal es un poquito más complicado, porque los verbos son un poquito más, tienen una desinencia un poquito más diferente, ¿vale? Pero en verdad tampoco es tan difícil. Léeme el ejemplo, porfa, que hemos puesto ahí. Quiero que vengas a mi fiesta. Vale, en este caso el verbo es vengas y sería un presente de subjuntivo, con lo cual es muy diferente del presente de indicativo, ¿vale? No es especialmente difícil de reconocer, pero sí es verdad que es un poco distinto. Y ahí, si tuviéramos que elegir, Irene, si tuviéramos que elegir, porque arriba hemos puesto expresan dudas o deseos. Esa oración, quiero que vengas a mi fiesta, ¿tú crees que expresa una duda o un deseo? Yo creo que expresa un deseo. Le estoy diciendo a alguien, oye, quiero que vengas a mi fiesta, quiero que tenerte aquí conmigo, ¿vale? Pues entonces es un deseo. Efectivamente se cumple lo que hemos visto arriba, que el subjuntivo sirve para expresar deseos, ¿vale? Háblame, Irene, un poquito del imperativo, el que nos queda. El imperativo se utiliza para dar órdenes o consejos. Claro. Fíjate, Carla, ahí hemos puesto dos oraciones, una detrás de otra, y las dos oraciones tienen un verbo, el imperativo. Léeme el ejemplo, por favor. Cállate, por favor. Ayúdame. Vale, pues en la primera es una oración súper corta, de hecho solo tiene una palabra, pero ya sabemos que si pues, tenemos un verbo solo forma por sí mismo una oración. Cállate es un imperativo, estoy dando una orden, ¿vale? Y, por favor, ayúdame, en este caso ayúdame sería el verbo, pues hombre, no podemos decir que es una orden, tampoco podemos decir que es un consejo, pero evidentemente es un verbo en imperativo, ¿vale? Ayúdame, ayúdame. Lo que pasa es que el por favor de delante, quizás sí sea una orden, pero el por favor de delante como que lo pide un poco más tranquilito, ¿verdad? El cállate ese primero como es un poquito más brusco, ¿verdad? Y además con los signos de exclamación sí que se ve muy claro que es una orden. Muy bien, pues con esto terminamos el apartado de los modos verbales. Vamos a ver los infinitivos, ¿vale? Porque en una conjugación completa de un verbo de forma personal también tengo que decir a qué infinitivo pertenece. Bueno, esta parte es relativamente fácil, ¿vale? Alberto, infinitivos teníamos 3, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver cuáles son cada uno de los 3 infinitivos que tenemos ahí. ¿Cuál es el primero? El primero es el infinitivos de primera conjugación. Que acaban como... Acaban en ar, por Correcto. ejemplo, cantar, doblar y aparcar. Vale, cualquier verbo de infinitivo que acabe en ar forma un infinitivo de primera conjugación. Y esto es muy importante porque la primera conjugación tiene sus desinencias propias para la hora de conjugar todos los tiempos verbales. Por eso decimos ahí que es importante decir el infinitivo, porque me ayuda para saber cuáles son los otros tiempos verbales. Vamos al infinitivo de segunda conjugación. ¿Cómo acaba, Carlos? Acaban en er. En er. Dime los ejemplos que he puesto yo ahí. Beber, comer y leer. Pues al igual que hemos dicho con el infinitivo de primera conjugación, es muy importante saber que el infinitivo de estos verbos son de segunda, porque los tiempos verbales van a cambiar sus desinencias con respecto, por ejemplo, a la primera conjugación, que son desinencias diferentes. Y el tercer tipo de infinitivo... Los infinitivos de tercera conjugación acaban en ir. Por ejemplo, sentir, reír y compartir. Muy bien. Vale, aquí hay que decir un dato muy importante que nos puede servir mucho a la hora de conjugar un verbo. Las desinencias de los verbos que acaban en ar, es decir, las desinencias de los verbos de primera conjugación son diferentes de las desinencias de los verbos que acaban en er y en ir. Entonces, a la hora de conjugar un verbo tenemos dos grupos. Uno, que son los verbos que acaban en ar, y otro, que son los verbos que acaban en er y en ir. ¿Por qué los dos juntos? Porque las desinencias son iguales. Es decir, si yo me he aprendido cómo se conjuga un verbo que acaba en er, en teoría me sabría muy bien conjugar un verbo que acaba en ir, porque las desinencias de er y de ir son las mismas. Por tanto, cuando yo estudio un verbo, me puedo estudiar dos tipos de desinencias, la de primera conjugación y luego la de segunda y la de tercera, los dos juntos, porque son iguales. Por tanto, una pista importante a la hora de estudiar los verbos. Nos puede venir súper bien. Vale, ¿y para qué todo esto? Pues para que al final podamos hacer lo que tenemos en esta diapositiva.
Es decir, coger un verbo y sacarle en qué persona está, en qué número está, en qué tiempo está, en qué modo está, cuál es su infinitivo y cuál es su conjugación. Ahí hemos puesto un ejemplo, que es él tenía, y de ese verbo hemos sacado un montón de datos. Carla, de ese verbo de él tenía hemos sacado un montón de datos. Ahí he puesto en negrita toda la conjugación completa de lo que es ese verbo, ¿vale? Vamos a ir analizando cada uno de los datos que hemos puesto ahí. A ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar la persona. ¿Cuál sería? Sería tercera persona. Vale. Lo siguiente que vamos a sacar va a ser el tiempo, Alberto. ¿Qué tiempo es ese verbo? Pretérito imperfecto de... Pretérito imperfecto, correcto. O sea, estamos hablando de un tiempo de pasado. Ahora vamos a sacarle el modo. ¿Qué modo es? Del modo indicativo. Modo indicativo. Ahora le vamos a sacar el infinitivo, Irene. El infinitivo del verbo tener. Vale. Y por último vamos a sacarle, Carla, la conjugación. Segunda conjugación. Bien. Viendo todo esto y viendo lo que está arriba, me falta un dato. Me falta un dato. ¿Cuál es el dato que falta en esa conjugación? A ver quién se da cuenta. ¿Cuál es, Irene? ¿El número? El número. ¿Dónde pondría yo el número en esa conjugación de ese verbo? No lo sé. A ver, vamos pensando. ¿Dónde? ¿En el verbo? Yo, claro, que todo es verbo. Pero si yo tengo que decir, porque, a ver, número, recordamos rápidamente, número era singular o plural, ¿vale? ¿Esa forma verbal es de singular o es de plural, chicos? Es de singular. Es de singular, ¿vale? Es tercera persona del singular. Pues fijaros, me parece que ya lo he dicho. Tercera persona del singular. Es decir, el número va delante del tiempo. Tercera persona del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, del verbo tener, segunda conjugación. Por tanto, si os fijáis, tenemos que decir 6 cosas de cada uno de los verbos. Yo he querido quitar el número para ver si os dabais cuenta de realmente cuál es lo que faltaba, ¿vale? Es muy importante, como decíamos en clase, es muy importante que contemos que estén las 6 cosas cuando conjugo un verbo y que en la medida de lo posible lo hagamos siempre en el mismo orden, que es el orden que he puesto yo ahí arriba, porque así no se me olvida ninguna, con lo cual me ayuda un montón. Vale. Dejamos por terminado el bloque de los verbos, como he visto es súper largo. Ahora vamos a centrarnos con otra cosa que también es súper importante. En este tema, en esta situación de aprendizaje, también hemos estado trabajando con los diptongos y con los hiatos. Vamos a repasar un poquito el concepto y vamos a ver también cómo se acentúa. A ver, ahí tenemos un recordatorio de lo que era un diptongo y de lo que era un hiato. Alberto, cuéntame. Vamos a recordarle a los compañeros qué era un diptongo. Los diptongos son combinaciones de 2 vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Vale, por tanto estamos hablando de 2 vocales, de las 5 que tenemos, que coinciden, que están en una misma sílaba, que como recordamos era un golpe de voz, ¿vale? Un grupo de letras juntos en un golpe de voz. Ahí hemos puesto un ejemplo, Alberto, que es la palabra aire, ¿vale? Si analizamos un poquito la palabra aire, podemos decir en primer lugar, por ejemplo, que ¿cuántas sílabas tiene la palabra aire? Tiene 4 sílabas. Sílabas, cuidado. No Sí. letras, sílabas. 2 sílabas. 2 sílabas, ¿vale? En la primera, que es ahí, me encuentro 2 vocales juntas. Esas 2 vocales juntas, en una misma sílaba, ¿realmente formarían un diptongo o no, Alberto? Sí. Claro. Si estuvieran separadas, serían 3 sílabas, pero como son 2, están juntas en una misma sílaba. Por tanto, eso sería un diptongo, ¿vale? 2 vocales, en este caso la A y la I, juntas en una misma sílaba. Por contra, tenemos los hiatos. Carlos, recuérdanos un poquito qué es un hiato. Los hiatos son combinaciones de 2 vocales que se pronuncian en sílabas separadas. Vale, es decir, empezamos igual que con los diptongos, pero aquí tenemos una diferencia muy significativa, que es que en el diptongo estaban juntas y aquí están separadas. Aquí una vocal cae en una sílaba y otra vocal cae en otra sílaba. Hemos puesto un ejemplo, Irene, con una palabra. ¿Cuál es la palabra del ejemplo? Poema. Poema. ¿Cuántas sílabas tiene poema? Tiene 3 sílabas. 3 sílabas. La primera es po, ¿verdad? La Sí. segunda sería la e sola, pobrecita se ha quedado sola, y la última sería ma. Por tanto, hemos visto aquí rápidamente que la o y la e han caído en sílabas diferentes. Así que eso, básicamente, sería un hiato.
¿Cuál es la dificultad de esto? Pues saber cuál es uno y cuál es otro, porque muchas veces nos confundimos al separar en sílabas y las que están separadas las ponemos juntas y las que están juntas las podemos separar. Por tanto, hay que estar muy pendiente de los golpes de voz, de cómo se separa una palabra en sílabas para saber cuál es un diptongo y cuál es un hiato. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿vale? Hemos puesto, por ejemplo, 6 de diptongos y 6 de hiato. Bueno, son un poquito menos de hiato, lo que pasa es que la hemos separado. Vamos a ver, Carla, vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de diptongo. ¿Cuál tenemos por ahí? Bien, pues está aire, caireles, Sí, ciudad, sí. ciudades, causa y causas. Vale, pues ahí tenemos muchas palabras y muchos ejemplos, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho es cambiar algunas letras, o algunas las hemos puesto en plural, pero que todas son palabras que llevan diptongos, todas. Y tenemos en otro lado ejemplos de hiatos. Alberto, ¿cuáles son los que tenemos ahí? Ahí lo hemos separado por sílaba para que se vea muy bien. En verdad tenemos 3, pero lo hemos separado en sílaba. ¿Cuáles son las 3 palabras que están en el Poeta, ejemplo? ¿Sí? aéreo Sí. y raíz. Y raíz. Y fijaros que abajo lo que hemos hecho directamente es separarlo por sílabas, para que realmente se vea bien que las vocales están separadas, que no coinciden como podrían coincidir con los diptongos. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a entrar en la parte que es un poquito más compleja. ¿Cómo se acentúan esas vocales cuando van juntas y cuando van separadas? Es decir, cuando forman diptongos y cuando forman hiatos. Pues vamos a centrarnos en primer lugar con los diptongos, ¿vale? Hemos hecho un pequeño recordatorio arriba del todo, aunque ya lo hemos repasado hace unos minutos, y ahora tenemos que ver cuándo se acentúan y cómo se acentúan. Irene, cuéntame un poquito, ¿cómo se acentúan los diptongos? Los diptongos se acentúan siempre de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Vale, eso es importante. Esas reglas ya las conocemos muy bien. Es decir, cuando se acentúan las palabras agudas, cuando se acentúan las llanas y cuando se acentúan las esdrújulas. Por tanto, de eso hay que tenerlo muy presente, hay que recordarlo, ¿vale? Y ahora vamos con las peculiaridades un poquito más concretas. Cuéntame, Carla, ¿qué pasa con los diptongos que están formados con 2 vocales cerradas? Si el diptongo está formado por 2 vocales cerradas, la tilde se coloca siempre en la segunda de ellas. Ejemplo, Dime construir. ejemplos. Construir, vale. Construir es una palabra que tiene un montón de letras, pero solo tiene 2 sílabas, al fin y al cabo. Pero la última sílaba, pues tiene ya directamente un diptongo. Está formado por una O y por una I, que efectivamente son vocales cerradas. Y esa palabra se acentúa porque es una palabra aguda y acaba en vocal. Y si recordamos rápidamente, las palabras agudas que acaban en vocal deben llevar un acento. Por eso la I está acentuada, ¿vale? En este caso no se acentúa la U, se acentúa la I, porque es la última, ¿vale? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el diptongo, Alberto, está formado por una vocal abierta y una vocal cerrada? Si el diptongo está formado por una vocal abierta y una vocal cerrada, la tilde siempre se pone en la vocal abierta. Correcto. Ahí hemos puesto un ejemplo. Cuéntame el ejemplo. ¿Qué pone ahí? Después. Después es una palabra que también tiene 2 sílabas y que en la última sílaba pues también hay un diptongo. En este caso una U que es cerrada, pero una E que es abierta. Por tanto, ¿cuál de las 2 vocales recibe el acento? Pues en este caso la E. ¿Vale? Siempre, tanto en un ejemplo como en otro, tanto en un caso como en otro, hay que recordar las reglas generales de acentuación, porque son importantes para los diptongos. Vamos a ver ahora que con los hiatos tenemos un pequeño cambio, pero con los diptongos siempre, ¿vale? Por tanto, primera cosa importante es repasar reglas de acentuación para agudas, para llana y para esdrújula. Irene, vamos a meternos con los hiatos. Ahí tenemos un primer recordatorio de lo que son hiatos. Y ahora vamos a ver qué pasa con la acentuación de los hiatos cuando están formados por vocales diferentes. Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿qué nos pone? Si el hiato está formado por 2 vocales abiertas, se acentúan o no, siguiendo las reglas generales de acentuación. Vale, y hemos puesto 3 ejemplos. Léeme los ejemplos que pones debajo. Peón, marea y toalla. Vale, ahí hemos visto, ahí tenemos, de esos 3 ejemplos tenemos los 2 casos que nos ponen aquí, de algunos que están acentuados y otros que no. Por ejemplo, la palabra peón tiene 2 sílabas y es una palabra aguda que acaba en N. Si hacemos un recordatorio muy rápido, nos damos cuenta de que las palabras agudas que acaban en N sí tienen que llevar acento. Por eso esa O está acentuada, ¿vale? Pero sin embargo, en marea y en toalla, que son palabras llanas, las 2, y son palabras llanas que acaban en vocal, ninguna de ellas se acentúa. Y es que si recordamos rápidamente la regla de acentuación de la palabra llana, nos damos cuenta que las palabras llanas que acaban en vocal no pueden llevar acento. Por eso marea y toalla no están acentuadas.
Es decir, cuando los hiatos tienen dos vocales abiertas, también tenemos que tirar de las reglas generales de acentuación. Y ahí ya, según sea la palabra, decidimos si ponemos o no ponemos acento. Pero tenemos otro caso en el que el hiato está formado por una vocal abierta y una cerrada. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Carla. Vale, si el hiato está formado por una vocal abierta y otra cerrada, o viceversa, se acentúa siempre en la vocal cerrada, al margen de las reglas generales de acentuación. Fíjate, aquí tenemos una vocal abierta y una cerrada. Y aquí ya las reglas generales de acentuación no me dicen lo que tengo que hacer. Aquí ya directamente le tengo que poner un acento a la vocal que sea cerrada. Por eso los ejemplos que están debajo vienen todos acentuados cuando en teoría, según las reglas de acentuación, no deberían acentuarse, pero sí lo están. Cuéntame los ejemplos, Carla. Pues está había, tenía y río. Correcto. Las tres tienen una letra I más una vocal abierta y las tres, la I está acentuada. ¿Qué quiere eso decir? Que si yo hago caso de la regla de acentuación, ninguna de esas tres palabras debería estar acentuada porque son llanas que acaban en vocal, con lo cual no se acentúan. Pero las tres llevan acento. Con lo cual, dato importante, que aquí es donde ya mucha gente se confunde. Hiato formado por vocal abierta y cerrada, pues hiato acentuado y siempre acentuado en la vocal cerrada. ¿Vale, chicos? Yo no sé si esto más o menos lo tenemos claro o no. Es un poquito lioso, pero lo hemos trabajado, ¿verdad? Sí. ¿Está más o menos claro? Sí. Bueno. Pues si queda claro, vamos a practicarlo un poco. ¿Vale? Grupo de la izquierda, diptongos. Bueno, diptongos o hiatos, ahí tenemos que reconocerlos. Y grupo de la derecha, tenemos que decidir qué hacer con los acentos. Es decir, aquí vamos a practicar las dos cosas principales que hemos trabajado en este bloque del podcast, ¿vale? Tengo cielo, raíz, cuídate y país. Vale. De esas 4 palabras hay 2 diptongos y hay 2 hiatos. A ver si somos capaces de reconocerlo. Por ejemplo, Alberto, ¿tú puedes decirme de esas 4 palabras cuál pueden ser diptongos? Sí. Dime. Un diptongo puede ser cuídate Sí, y cielo. correcto. Esas 2 palabras son las que tienen el diptongo. Muy bien visto, Alberto. Perfecto. Bueno, Carlos, tu compañero te ha hecho un favor. ¿Cuáles son las que tienen hiato? Raíz y país. Ahí el trabajo lo ha hecho Alberto, ¿eh? Tú te has aprovechado el trabajo de Alberto. Vale, pero sí se ven, sí se ven. Y además se ven en este caso porque son palabras que están acentuadas y el acento recae en una I. Es decir, son hiatos que tienen vocal abierta y vocal cerrada y las 2 están acentuadas. Perfecto, bueno, primer bloque perfecto. Chicas, para vosotros el segundo bloque. Aquí tenemos que pensar si esas palabras, que ninguna de ellas está acentuada, ¿vale? Igual alguna de ellas debería estar acentuada, pero yo le he quitado los acentos para hacer ahí la trampa y que me digáis vosotras cuáles son las que deberían o no deberían llevar acento. Entonces, Irene, la palabra estudio... Yo creo que no tiene acento. Yo creo que tampoco, con lo cual ahí lo has hecho muy bien. Carla, la palabra creí... Yo creo que creí lleva acento. Correcto. Es decir, en esa I última lleva acento, ¿vale? Ahí forma un hiato, vocal abierta, vocal cerrada, con lo cual la I debe estar acentuada. Pues algo muy parecido pasa con ríe, Irene. Ríe, yo creo que no tiene tilde. Sí que lleva. Sí que lleva. Porque si te paras un poquito a pensarlo, son dos sílabas. Ri, e. Es verdad. Es decir, tenemos un hiato y en este caso la I de ese hiato debería llevar un acento. Es cierto que es una palabra muy chiquitilla, tiene muy pocas letras y es cierto que puede llegar a confundir un poco, pero sí que lleva acento, ¿vale? La palabra náutico, Carla. Yo creo que la palabra náutico sí lleva tilde. Sí, porque tiene un diptongo. En la primera sílaba es nau. Es decir, hay una vocal abierta y una vocal cerrada. En este caso, la vocal abierta es la que lleva el diptongo lleva el acento del diptongo, náutico, ¿vale? Son 3 sílabas, sería esdrújula en este caso. Y como es esdrújula, y recordamos rápidamente que las esdrújulas siempre se acentúan, pues debería llevar acento. Muy bien, chicos, me parece que hemos terminado. Uf, un podcast muy intenso, ¿no? Sí, ¿Verdad? Muchos datos, muchas cosas. Nos ha quedado un podcast muy largo, pero bueno, es que el tema también es muy importante. Menos mal que lo habéis hecho genial, lo habéis hecho muy bien.
Así que nada, esperemos que esto sirva a los compañeros y a vosotros mismos para estudiar y repasar y que las pruebas que hagamos nos salgan súper bien, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a despedirnos, decimos adiós. Adiós. Y nosotros volvemos en otro podcast dentro de muy poquito. Así que hasta entonces, chao, chao.